para los que como que estén recién entrando a conocernos. En Impacto Vital buscamos compartir tips y estrategias de vida sana, desarrollo personal y todo lo que ello conlleva, como con una aproximación holística. O sea, que nosotros creemos que en tu vida afectan, para que tú estés sano, influyen mucho tus relaciones con las demás personas, tu situación financiera, tu salud, tu nivel de sueño, tu mentalidad, tu salud mental. Sí. Bueno, nuestra propuesta es iníciense en el proceso de desarrollo personal y la meditación creemos que es uno de esos factores que influyen mucho y te pueden mejorar tu calidad de vida enormemente, y por eso estamos aquí en este Instagram en vivo que ya vamos a empezar. Sí. Muchas veces lo que hemos podido ver es que las personas se destacan en un área de su vida. O sea, muchas veces uno puede ver una persona muy exitosa en lo profesional, por ejemplo, pero cuya vida familiar, su vida como social está muy dañada. O que incluso su propio cuerpo, su propia salud está muy dañada. Y nosotros lo que postulamos es que enfocándonos un poco en todas estas áreas, sin tener que dominarlas todas, porque en el fondo para eso se necesita una vida, uno puede elegir en qué se especializa además, pero es necesario dominar un poco de todas las áreas de la vida, por ejemplo nuestro cuerpo, relaciones personales, nuestra salud financiera, nuestra salud mental, nuestro propósito en la vida y también nuestro desarrollo profesional. Todas estas cosas son necesarias para poder vivir una vida, en el fondo, a lo mejor feliz. ¿Sí? La felicidad es muy distinta para cada uno, pero en general todas estas cosas tienen que estar más o menos resueltas, por lo menos lo suficiente. Y justamente como decía Tomás, la meditación es una de las herramientas principales que nos permite ir, primero que nada, conociéndonos en cada una de estas áreas y segundo que nada, perfeccionándolas. ¿Sí? Démosle ahora ya así más concreto, Sí. que así vamos directo al grano. ¿Qué es meditar? ¿Qué es la meditación? Mm. A lo mejor algunos de ustedes habrán visto la historia que compartimos ayer, donde uno muchas veces escucha meditación de todos los tipos. Hay meditaciones bailando, hay meditaciones de la energía, hay meditaciones de la glándula pineal, hay meditaciones católicas, judías, musulmanas, budistas, budismo tibetano, kundalini. No les digo más cosas para no marearlos, pero Claro. Pero en el fondo, meditación hay para todos los tipos y gustos. Y entonces cuando uno se encuentra con eso, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada uno como que dice como, chuta, ¿y por dónde parto? ¿Sí? Lo que, lo que todas estas prácticas tienen en común, y esta es la definición básica que nosotros tenemos de qué es la meditación, es que todas estas prácticas llevan nuestra atención hacia un objeto. Ese es el punto básico de la meditación. El, el que nosotros, por un espacio de tiempo que definimos, nos concentramos en una sola cosa. ¿Sí? Inevitablemente nos desconcentramos, pero lo importante es que nos volvemos a concentrar y volvemos todo el rato a este mismo objeto. Claro. Que... Y ahí como algo súper importante es el concepto de la atención, que es yo tengo como una historia que considero que ayuda mucho, a mí me ayuda mucho a entender qué es la atención, porque igual es como algo abstracto, pero me escuché por ahí, no me acuerdo dónde, escuché a alguien que definía la atención como que tu mente es un tablero de ajedrez. Esto lo pusimos en una de las publicaciones que publicamos hace harto tiempo ya. Y tu atención es como que tú tuvieras una luz que puede apuntar a uno de estos cuadrados de ajedrez o a más de uno. La idea cuando uno medita es ser capaz de tener una lucecita que apunta solo a un cuadrado de este tablero de ajedrez. Y el tablero de ajedrez en realidad son todas las áreas de las cuales tú puedes estar preocupado. Puede ser que un cuadradito es que tienes hambre, otro cuadradito es estoy preocupado por algo porque tengo que pagar una cuenta, otro cuadradito es mi felicidad, otro cuadradito mi familia, otro cuadradito mi relación con un amigo, etcétera. O sea, uno tiene infinitos cuadrados y la luz, uno tiene la capacidad de agarrar esta lucecita, que es tu atención, y alumbrar uno de esos cuadrados con intención. O sea, estar consciente de que quiero pensar en X y pienso en ese X, que puede ser mi respiración, durante un periodo prolongado de tiempo.
Y apenas cacho que la luz se me empieza a ir como para el lado, para otro cuadrado, la ordeno y la vuelvo a traer al cuadradito inicial del cual yo quería preocuparme. Por ejemplo, es muy común que una persona crea que porque se sienta a respirar, por ejemplo, está meditando. Y eso no necesariamente es así. Porque en el fondo, si yo estoy sentado pensando en cualquier cosa, sin llevar mi atención hacia algo en específico, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Pensar en cualquier cosa, no estoy meditando. Por otro lado, si es que ustedes ahora me están escuchando y seguramente también se les empiezan a ocurrir cosas, de repente a lo mejor hay alguna distracción, se desconcentran, pero vuelven a escuchar lo que estoy diciendo, eso es una forma de meditación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una diferencia que es muy común, y esto pasa mucho cuando comemos. ¿Sí? Muchas veces comemos sin prestar atención a lo que comemos. O sea, o estamos conversando, estamos pensando en algo, estamos viendo el teléfono, muchas veces comemos viendo series, yo como viendo series, muchas veces. ¿Te declaras culpable? Me declaro muy culpable, me encanta. Pero en ese minuto en que estoy comiendo, ni siquiera me estoy fijando en lo que estoy comiendo, no estoy sintiendo. ¿Sí? Eso es no prestar atención. Uno pasa por la vida muchas veces sin prestar atención, en una suerte de piloto automático. Otro ejemplo común, te doy al tiro la palabra, es cuando uno está manejando, por ejemplo. Muchas veces uno se sube al auto y entra como en una especie de trance hasta llegar a su destino. Uno ni siquiera mira lo que está pasando. Y la meditación es justamente lo contrario a eso. Es estar presente con intención, en el aquí y ahora, y no perdido en este sueño de los pensamientos. Es importante eso. A mí, yo ahora he estado preocupándome mucho de este concepto de, por ejemplo, si yo estoy contigo y vamos a comer a alguna parte o simplemente estoy contigo conversando, estoy preocupándome y haciendo un esfuerzo consciente por estar contigo. O sea, si estoy contigo y no estoy pensando en nada más, estoy 100% preocupado de lo que tú me estás diciendo a mí en este momento. Y eso como ahora, hacerlo consciente me ha ayudado mucho a, como que me siento mejor, me siento más presente en el momento, como le llaman, como estoy más mindful. Y bueno, esto nos lleva a los clásicos mitos que existen dentro de la meditación y que yo considero que estos mitos son súper dañinos porque te hacen evitar el seguir meditando y llevarlo como una práctica porque, por ejemplo, el mito más dañino y el más común es la creencia de que meditar es mantener la mente en blanco. Y eso es completamente falso, está muy lejos de la realidad. O sea, meditar es llegar a tener la mente en blanco, quizás lo logra hacer alguien que tiene 10, 15, 20 años de experiencia meditando todos los días, es algo que se logra, es como ya muy lejano, o sea, es como que si yo me pongo a jugar tenis ahora y quiero ganar un Grand Slam mañana, eso es querer tener la mente en blanco cuando quiero meditar, o sea, es imposible. Yo si agarro una raqueta de tenis hoy día y juego contra uno de los tenistas mejores del mundo, o sea, me vuelan. Claro, Entonces, lo importante de eso también es que muchas veces al tener como ciertas expectativas de lo que uno quiere que pase, uno de partida se frustra y eso le impide a uno como construir el hábito de la meditación y uno en el fondo también pierde el punto principal, que es también observar qué es lo que está pasando en el momento presente. Y voy ahora a responder la pregunta de el Marco Sid, que de hecho está muy buena, Muy buena. Me encantó. Es ese objeto de pensamiento que también ahí vamos a hacer una distinción, porque el pensamiento es un objeto, ¿sí? Las sensaciones son un objeto, son distintos. Por ejemplo, si yo empiezo a tocar mi mano, ahora la empiezo a sentir, de hecho lo pueden hacer ahora, van a sentir como su dedo contacta con la piel, a lo mejor pueden sentir como sus músculos debajo, los tendones. Esos son sensaciones. Yo puedo pensar sobre mi mano, que es que en el fondo yo dentro de mi mente empiezo a imaginar mi mano. Eso es un pensamiento. Puede ser una palabra o puede ser una imagen. Esa es la manera en que generalmente se presentan. Y eso son dos cosas distintas. Un objeto de pensamiento un objeto de atención siempre está en el presente. ¿Sí?
los pensamientos no aparecen en el pasado. Los pensamientos pueden ser sobre el pasado, pero los pensamientos están apareciendo en el presente. Yo no puedo vivir mis pensamientos en el pasado, tampoco los puedo vivir en el futuro. Los puedo vivir solo ahora. Pero ahí uno puede meditar, por ejemplo, o sea, yo puedo decir y estar consciente y ser intencional en poner mi atención en algo que me pasó. Por ejemplo, sí. Claro, o sea, yo puedo meditar sobre, no sé, algo que quizás tuve una pelea con un familiar y traigo esa pelea a mi momento presente y la trato de como recorrer, ver por dónde pude haberme equivocado yo, dónde se equivocó la otra persona, etcétera. O sea, eso es, o sea, uno puede meditar sobre algo del pasado o también puedo proyectarme, visualizarme a mí en el futuro. Como me gustaría que me pase esto o estoy intentando atraer esto hacia mí. Justamente, o sea, todo lo que nos pasa no ocurre en el pasado ni en el futuro, ocurre en el presente. O sea, como que nosotros no tenemos acceso al pasado o futuro. Pero lo que sí podemos hacer es pensar sobre esas cosas. ¿Sí? Y bueno, esta es una pregunta muy común de hecho, es una de las frases más comunes que se maneja en el mundo de la meditación, que es como, tienes que estar en el momento presente, en el aquí y ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el momento presente, el aquí y ahora? Si quieren responderme ahí, si se quieren tirar el piscinazo, por favor, podemos discutirlo. En cierta manera, el momento presente, el aquí y ahora, es lo único que hay. Todo lo que nos pasa es en el momento presente. La cuestión es que muchas veces vivimos nuestro momento presente a través como de los lentes del pasado, como viendo en nuestra mente como los pensamientos del pasado o los pensamientos del futuro. ¿Qué significa eso? Que es que esos pensamientos están pasando ahora, pero nosotros como al revivirlos, y revivirlos ni siquiera, eso no es lo complicado, al revivirlos y no darnos cuenta de que estamos pensando, es cuando quedamos atrapados, por decir así, en el pasado. ¿Sí? Es cuando el pasado se nos vuelve presente. Oh, y lo mismo pasa con ¿Me explico o fue como medio extraño lo que dije? Ustedes ahí por favor también cuéntenme si es que no me explico de repente. Sí, no sé, yo sí creo que te entiendo, pero ¿Ya? que quizás también hemos conversado esto harto, entonces como que sea lo que vas, pero también, por ejemplo, esto pasa harto cuando uno se preocupa demasiado de lo que me va a pasar en el futuro y está ahí como ansioso por, no sé, estoy esperando la respuesta de esta entrevista de pega, y está ahí todo el rato, tu mente, en vez de estar disfrutando el momento de yo estoy ahora contigo, lo estoy pasando bien, está ahí con tu mente puesta en, chuta, ¿y qué me van a responder de la entrevista? Y me van a decir que sí, me van a decir que no, quizás me van a mandar para allá. O sea, como que el hecho de que yo estoy contigo ahora y estoy disfrutando el momento ahora, para mí es estar presente. Independiente de si yo sé que mañana me van a dar la respuesta de un mail o mañana me van a responder si quedé o no quedé en esta pega. Claro, o sea, estar presente significa estar con la atención y la intención puesta en lo que está pasando ahora, sea lo que sea que está pasando. Por eso, esto es lo curioso. Yo puedo estar presente con mis pensamientos incluso cuando estoy preocupado del futuro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahí sí que me complicaste. Ya. Cuando yo tengo esta entrevista de pega, ¿Ya? ¿sí? Estoy en esta entrevista, estoy súper ansioso, porque en el fondo yo necesito esta pega. Por eso me genera ansiedad. ¿La quieres? La quiero, ¿sí? Y tengo miedo de que no pase. El miedo es un pensamiento que está en el futuro. Tengo miedo de que eso no pase. Pero en el momento presente estoy sintiendo ansiedad. O sea, mi realidad en el momento actual es que estoy sintiendo ansiedad. Y yo puedo meditar sobre eso. Yo puedo decir, wow, o sea, esto que todavía no ha pasado, que no es una realidad, es un pensamiento, no es realidad. Eso ya me tiene ansioso, ya estoy me tiene ansioso ahora. Pasándolo mal ahora por algo que es nada, que todavía ni siquiera me toca que me pase. Claro, y en el momento en que yo digo, esta cosa que es nada en el futuro, es una posibilidad, la mente sirve para pensar, para esto está la mente. Eso que está en el futuro puede afectar mi presente. Y en la medida en que yo me doy cuenta de eso, ese pensamiento pierde poder. Porque si es que yo no me doy cuenta
Lo estáis dejando que se te meta adentro, así que te... Claro, si yo no me doy cuenta que eso es un pensamiento y no una realidad, entonces es realidad. Porque la mente no ofrece, la mente, cuando los pensamientos que uno tiene aparecen como verdad. O sea, yo no pienso, chuta, a lo mejor puede ser que me vaya mal. De repente aparece un pensamiento me va a ir Me va a ir mal. mal. Y Me va a ir uno mal. al tiro te bloqueáis, como... Claro. Sí, eso lo he sentido harto y me hace sentido y ahora estoy trabajando de hecho en eso, como en el momento en que siento que me viene un pensamiento negativo, algo que me juega en contra, reconocerlo y eliminarlo, cambiarlo por otro pensamiento. Eso me ha dado muy buenos resultados. Claro. Sí. Y por eso aquí, de nuevo, volvemos a este tema de la atención. La enseñanza más importante, existen muchos tipos de meditaciones. Por ejemplo, aquí Tomás tiene preparada una meditación acerca de la gratitud que está tremenda. En verdad, se las recomiendo, las vamos a subir ahora a la página, yo creo que en breve. Y uno puede meditar sobre la gratitud, uno puede meditar sobre la respiración, sobre las sensaciones corporales, uno puede meditar sobre una idea, un pensamiento, una palabra, un dibujo, uno puede meditar haciendo posturas, yoga. Y aquí como un tip que a mí me ha servido harto, por ejemplo, para meditar, es que si yo digo que voy a meditar 20 minutos, yo no estoy 20 minutos enfocado solo en mi respiración, porque al final de cuentas igual se vuelve un poco monótono y me cuesta durar 20 minutos solo en la respiración. Y lo que voy haciendo yo es como ir cambiando mi foco de atención. O sea, primero casi todas mis meditaciones se basan en empezar, respirar, relajar el cuerpo y como ponerme como en el flow de mi meditación. Y una vez que ya estoy en el flow, puedo dirigir mi atención, por ejemplo, a la gratitud, como dijiste tú. Eso es algo que yo hago mucho y por eso hice esa meditación grabada, que es más o menos lo que yo hago casi siempre que quiero meditar sobre la gratitud, que es como agradecerle a mi propio cuerpo, a mi propia persona. Pero me voy cambiando, o sea, ya agradezco acerca de algo y después vuelvo a mi respiración. Después quizás me proyecto hacia el futuro y vuelvo a mi respiración. O sea, yo nunca estoy los 20 minutos o 30 minutos, estoy en una sola cosa porque eso me cuesta y me hace retirarme de la meditación. O sea, de repente me he dado por vencido en algunas meditaciones que yo dije, oye, voy a meditar por X tiempo y no fui capaz, no. Claro. Y para que no me pase eso, voy buscando como, de repente también hago como hay una meditación que es como ir recorriendo el cuerpo. Y eso también, o sea, ya recorro el cuerpo y cuando ya lo recorrí, me cambio a otra cosa. Y pero sigo estando constantemente presente en a qué le estoy poniendo mi atención. Bueno, esa yo creo que una de las recomendaciones principales que le podemos hacer a una persona que está comenzando en la meditación es que el objeto de atención, o sea, la cosa en la que yo me concentro, tiene que ser variable. ¿Sí? Eso es lo que estás diciendo tú. Eso me ha ayudado, a mí me ha ayudado demasiado a que me permite meditar por 20 minutos. Claro, el hacer eso. Claro. porque justamente nuestra atención, cuando no la entrenamos, se mueve mucho. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un niño que uno lo sienta y los niños no se quieren sentar, quieren moverse, quieren jugar, quieren hacer miles de cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Le hace un engañito, que es que en el fondo uno le da distintas cosas para ir concentrándose. Claro. Eso es una técnica, en el fondo, para poder ir entrenando la atención a concentrarse en una secuencia, en este caso. ¿Sí? Y ahora podemos pasar a otro mito que es lado. súper dañino. Yo encuentro que es la creencia de que para meditar yo tengo que sí o sí ponerme en esa postura como con las rodillas hacia mi cuerpo y las manos encima, así como si fuese un Buda o no sé. ¿Qué? Eso solo va a decir, es un mito y yo sé que hay gente que medita caminando, hay gente que medita acostado, yo he meditado acostado, intentado meditar caminando, hay gente que medita sentado en una silla, que es lo que yo más hago, y hay gente que medita en la postura esta de la meditación, la típica y común y corriente. Pero al final, como tip, busca una postura que te permita estar cómodo, Sí. o sea, preocuparse de la postura con la cual yo voy a meditar no es relevante a la hora, es mucho más importante que medita, hazlo 5 minutos, Medita como no sea. importa cómo. Eso es un tip que nace de este mito que es muy compartido al final, se comparte este mito. Sí, o sea, es como... La cuestión con las posturas es que efectivamente
uno, en la escritura budista parece que hay 4 formas de meditar. Una es caminando, acostado, reclinado y sentado. ¿Sí? Que en el fondo, ¿cuál es la interpretación que se le da de esto? Es que en esa escritura lo que están diciendo es que uno puede meditar de todas las maneras posibles. En el fondo ya no hay más opciones. ¿Qué más otras opciones, qué otras posturas hay? En el fondo medita en la postura que sea. Pero medita. Pero en el fondo medita. No, ¿sí? de hecho, tú meditas y yo te he visto hacer unas meditaciones que hacís parado, como Sí. sin una silla, pero solamente estando de pie con una cierta inclinación en tu cuerpo, algo así que... Bueno, de hecho, Y eso ya es una meditación. yo mucho tiempo meditaba sentado y en postura de loto, que es que en el fondo es así como un pretzel en el fondo, Así se llama, se me había olvidado el nombre. en la postura de loto. En el fondo porque es una postura muy cómoda. Las posturas tienen diferencias, como que enfatizan distintas cosas. Y la cuestión es que yo meditaba en esa postura hasta que me lesioné la rodilla. ¿Sí? Me hice bolsa la rodilla. Y ya no podía meditar, ya no podía flexionar la rodilla para meditar. En ese minuto tuve que aprender a meditar de otras maneras. Aprendí a meditar parado, que es como decía Tomás, que también yo creo que vamos a mostrarle en algún minuto cómo es esa meditación. Aprendí a meditar caminando. Hoy en día medito caminando. ¿Sí? Yo trato de meditar todos los días alrededor de 1 hora caminando, en círculo. Esa es buena igual. Yo lo he hecho, pero no meditando, no en círculo, pero salgo a caminar como para despejarme y reflexionar un poco. Y me gusta harto. Claro, es una postura que además también es muy fácil de entrar porque uno se está moviendo constantemente, es variable. Entonces uno le da la atención todo el rato a algo distinto. Después uno está acostado. Y bueno, la diferencia principal con estas posturas, ninguna es más importante que otra, pero hay algunas cosas que pasan en cada postura. Por ejemplo, cuando estoy acostado, es más probable que me dé sueño y me quede dormido. Es una postura que en el fondo es más pasiva porque tengo menos tensión corporal. Estando parado es muy difícil quedarse dormido. ¿Sí? Caminando también es muy difícil quedarse dormido, pero es más difícil concentrarse porque uno se distrae más caminando. Parado es como un buen punto medio porque en el fondo es como quieto pero activo, y sentado es la postura, es la más famosa porque es la que promueve más como actividad. En el fondo porque tengo que estar con la espalda recta, estoy todo el rato tensando un poco. Como enderezando. Claro, como con esa postura así como súper espalda recta, pero al mismo tiempo como es sentado, igual es pasiva, entonces permite relajarse. Esas diferencias entre las posturas. Bueno, y ahora podemos pasar quizás ya a nombrar algunos beneficios como concretos de la meditación o de alguna manera incentivar por qué la gente debería empezar a meditar. Eso yo creo que es clave. Hay mucha gente que yo creo que como que cree que, tú le decías a alguien, oye, yo estoy meditando, y creen que eres como no sé, estáis buscando como la iluminación o algo ya más allá. Y yo creo que personalmente yo me puse a meditar y para mí los beneficios, o sea, ojalá que todo el mundo medite, es algo que los beneficios son para todos se verían beneficiados de meditar. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cuáles son los beneficios o cómo ¿cuáles son los beneficios? Sorry. Sí, sonó un poco confuso. Bueno, en general, aquí ya vamos a hablar de la experiencia, porque me imagino que ya todos habrán visto que meditar es bueno, es bueno para todo, es como el remedio milagroso, Claro. ¿cierto? Cuando en el fondo uno ve, es el remedio milagroso. Sí, o sea, Anda. uno pone beneficios de la meditación en Google y te van a salir no sé cuántas, como que este estudio dice que reduce el estrés, este estudio dice que Claro. aumenta las conexiones neuronales, bla, bla, bla. ¿sale? Claro. La meditación funciona desde el manejo del estrés a la depresión, a la creatividad, incluso para la sexualidad, Claro, incluso productividad y está bien, Está bien. pero fuera Es de verdad. esos beneficios que son como más de concepto universitario quizás o como en la práctica, ¿cómo te ha beneficiado a ti la meditación, por ejemplo? Para mí ha tenido que ver principalmente con 2 cosas. La primera, que es la más fundamental, pero también es la menos como práctica de todas, es que me ha enseñado, primero que nada, a saber qué pasa dentro mío, como en mi mundo interno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todos tenemos emociones, pensamientos, sensaciones, tenemos un cuerpo que siente, está todo el rato constantemente entregando información. Y toda esta información,
cuando nos quedamos muy preocupados por todo lo que pasa afuera, trabajo, estrés, familia, etcétera, perdemos acceso a esta información. ¿Sí? El ejemplo más concreto que tengo es que yo cuando me puse a meditar, empecé a notar que los fines de semana, cuando tomaba, meditar era muy desagradable. O sea, meditar con caña era difícil, me dolía la cabeza, me sentía tan mal que no podía estar conmigo mismo. O sea, en el fondo No te sentías cómodo. era tan desagradable la caña que no podía estar conmigo mismo. Entonces, después de ya varios meses de sentir eso, fue como, a ver, si cuando tomo me pasa esto, Claro. ¿tengo que seguir tomando a lo mejor? Y ahí dejaste de tomar para evitar que te pase eso. Claro, en el fondo, con la meditación fue tan evidente lo mal que me hacía que no pude seguir haciéndome el loco. Ese es un ejemplo concreto. ¿Cómo ha sido beneficios para ti? Para mí, yo tengo como un par de beneficios que me han gustado mucho y que los sigo, o sea, siento que soy realmente un principiante en lo mucho mejor que puedo llegar a ser en estas cosas. Y uno de esos es lo que hablábamos antes, de estar como mindful de lo que yo estoy haciendo. O sea, si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy contigo, estoy contigo. Y como estar, cada vez lo tengo más presente, el hecho de que cuando yo estoy con alguien o estoy haciendo algo, estar, ojalá, focalizado en eso. Y eso me ha ayudado mucho y me ha permitido también, por ejemplo, esto ya es otro beneficio que yo he percibido en mí, que es la práctica esta que uno tiene cuando estás meditando, que es como estoy poniéndole atención a algo, me distraigo, reconozco que me distraje y vuelvo a ese algo. También lo llevo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, yo reconozco que ahora estoy muy consciente de que reconozco una distracción y al momento de reconocer esa distracción, me traigo de vuelta a lo que estaba trabajando inicialmente. Y esta distracción puede ser ir a revisar el mail, revisar un WhatsApp, pensar en que tengo hambre o me pasó esto. Entonces es como que mi productividad ha aumentado, pero no sé, por 10 solo por el hecho de estar consciente y de estar reconociendo estas pequeñas distracciones que al final te van pasando. Y yo creo que ahora, no sé, creo que me distraigo, no te podría decir el número, pero me distraigo mucho menos solo por estar consciente de estas distracciones. Eso es totalmente acertado y yo creo que podemos resumir todos los beneficios de la meditación en una frase simple, y es que para que las cosas salgan bien hay que hacerlas con atención y con intención. O sea, yo no por ir al gimnasio tengo al tiro un buen entrenamiento. O sea, no es... Claro, o sea, si está ahí, vais al gimnasio y te ponía a mandar WhatsApp y ya así una serie de algo y después otro más WhatsApp y ya... Claro. No funciona la cosa. No funciona así. O sea, no por ejemplo, no por comer algo, yo voy a sentir como que un placer muy grande. No por conversar con una persona significa que yo la estoy escuchando. ¿Sí? Eso es muy cierto. Sí. Y esa es como la diferencia principal. O sea, cuando yo converso con una persona y además la quiero escuchar y la persona se siente escuchada y siente que a mí me interesa, las conversaciones que yo puedo tener mejoran como de calidad, mucho mejor. cambian en intensidad. Qué potente es lo que estáis diciendo. Eso es increíble. Sí. Y suena como nada, pero es una diferencia radical. Es como, es como la diferencia entre ver como un cuadro como sin colores y otro cuadro con colores. Es como la diferencia entre ver la foto de un helado y comerse un helado. Es distinto, se siente distinto. ¿Sí? De paso, esa es la diferencia entre un pensamiento y una sensación. Un pensamiento es como la foto de un helado, yo no lo puedo sentir. Pero una sensación es como comerme el helado, se siente placentero. O sea, uno lo puede sentir con todos los... Estáis usando los sentidos, por eso se llaman sensaciones, sentidos, para experimentarlo. Claro, justamente. Sí, qué buena. Sí. Oye, ya que, mencionando estos beneficios que son concretos, yo encuentro, para mí los beneficios han sido muy concretos. ¿Qué tips le podemos dar? ¿Qué tips le podría dar a alguien que él sabe que quiere meditar, pero no sabe cómo empezar? Es una persona que lo tiene presente los beneficios y ahora ya, quiero hacerlo. Perfecto. Bueno, antes de responder eso, me parece muy acertado el comentario de Mujer sin Edad. O sea, la diferencia... La capacidad que te entrega la meditación es la diferencia entre poder hablar o conversar con una persona.
¿sí? La meditación te entrega la capacidad de poder decidir entre tragar y saborear. Entre, no sé, entre... ¿Qué más? Bueno, no sé. Entre, no sé, dormir y descansar, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que a lo mejor el primer consejo que le podría dar a una persona que está buscando iniciar una práctica de meditación es que, primero que nada, parta con un monto de meditación, ya sea desde 5 a 15 minutos o más si es que le acomoda, que le sea cómodo, en el fondo que sea un hábito placentero. ¿Sí? La idea no es torturarse al principio con la meditación, el tiempo va aumentando solo, de ahí vamos a tirar una estrategia para aumentar tu tiempo de meditación, pero eso va pasando solo en la medida en que yo lo hago. Lo más importante, primero que nada, es como presentarse a meditar. Exacto. Hazlo, 5 minutos, 1 minuto, un par de respiraciones, pero haz algo. Acostúmbrate a hacer esa meditación. Tómate el tiempo de decir ya, voy a meditar 5 minutos. Sí. Y ojo con el concepto este de que creer que meditar, para los que están recién entrando, hay un mito muy fuerte y muy dañino que es creer que meditar es mantener la mente en blanco. Y eso es falso. Eso es en verdad falso. No traten de mantener la mente en blanco para los que están partiendo. No lo hagan. Concéntrense en una cosa. Lleven su atención a una cosa. Vamos a así, pequeño break. La meditación y tiene miles de formas y colores. Es como decir meditación es como decir arte, es como decir ejercicio. Hay miles de formas de hacerla, pero todas tienen un par de cosas en común. Lo que tienen en común es la atención. Y la instrucción básica de todas las meditaciones es concentrarse en una cosa, desconcentrarse, darse cuenta que me desconcentré y traer tu atención de vuelta al objeto. En la medida en que uno va repitiendo eso muchas veces, o sea, no les voy a decir un número porque en verdad son millones de veces, o sea, en un periodo de 15 minutos uno se puede desconcentrar, no sé, 1000 veces, no sé, 100 veces, 1000 veces, dependiendo de qué tan atento uno esté, mientras más atento uno está, uno se da cuenta que más se desconcentra, es muy loco. Y en la medida en que yo más repito eso, mi atención de repente como que al principio es como desconcentración, me traigo de vuelta, desconcentración, me traigo de vuelta, desconcentración, me traigo de vuelta. Después empieza desconcentración, me traigo de vuelta. Y mi atención como que se empieza a quedar ahí. Me desconcentro, me traigo de vuelta. Y cada vez me empiezo a desconcentrar menos. La frecuencia de la desconcentración es cada vez se espacian las desconcentraciones una de otra. Exactamente. Más espacio entre antes yo me desconcentraba cada 1 segundo y ahora me desconcentro cada 10 segundos. Claro. Buenísimo. Exactamente. La frecuencia de los pensamientos, de las distracciones, empieza a disminuir. Y llega un minuto, cuando ya hablamos de dejar la mente en blanco, no es que la mente deje de pensar, es que el espacio entre los pensamientos se empieza como, estoy haciendo así, se empieza Entre a las ampliar. distracciones. Eso. Entre las distracciones, o sea, al principio es concentración, distracción, 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 distracción. O sea, tú eres capaz de mantener durante Distracción. todo este tiempo tu atención en una pura cosa, en una sola cosa. Justamente. Y cuando ya estamos como por acá, incluso como ya fuera de la pantalla, ahí es cuando aparece esta sensación de mente en blanco. Que no es mente en blanco, sino que es En una cosa. mente muy concentrada en una cosa. Aquí Esa, a ver, pregunta aquí. Tenemos aquí 2 preguntas de Diego Almarza. Se agradece que manden sus preguntas. Todos Por favor. esperamos aquí armar comunidad, que todos manden sus preguntas, porque al final de cuentas es lo mejor que podemos hacer, responder sus preguntas que sean ojalá concretas. Claro, lo otro es como que nosotros hablando... Está bueno escuchar gente que habla del tema, pero lo bueno es aplicarlo a la vida. A la vida de uno mismo. Exacto. Mándale. Diego dice, cuando me concentro en la respiración y en los pensamientos en partes del cuerpo, ¿está correcto? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que eso está muy correcto. Está más que correcto. Exacto. Sí. Lo que Diego está refiriendo, a lo mejor me equivoco, él está hablando de 2 técnicas de meditación que son las más comunes hoy en día. Porque estamos hablando como de técnicas de mindfulness. ¿Sí? Mindfulness es una rama de la meditación que viene del budismo, del budismo,
y que fue adoptada por los psicólogos y los académicos occidentales y le sacaron todo lo que era como la filosofía budista y dejaron la práctica principal del budismo, que es justamente la meditación. Mindfulness quiere decir atención plena. Y si recuerdan lo que estábamos hablando hace unos segundos, atención plena es concentrarse en un objeto. ¿Sí? Estar totalmente pendiente de lo que está pasando sin distraerse. ¿Sí? Entonces, las dos principales prácticas del mindfulness son la conciencia en la respiración y la conciencia en el cuerpo. Son las como prácticas iniciales. Así se le enseña a la gente a meditar. Al principio, moviendo la atención por el cuerpo, porque tener atención que se va moviendo es más fácil que tener atención en una cosa fija. Y con esto respondemos la segunda pregunta de Diego, que dice, ¿puedo estar concentrado en más de un elemento? Ahí se refiere a, ¿me puedo concentrar en mi respiración, en mi cuerpo y imaginarme algo? Mi recomendación personal, como yo lo digo como principiante, porque yo todavía considero que soy un principiante en la meditación, yo diría que no. O sea, cuando yo estoy meditando, si bien, por ejemplo, yo medito durante 20 minutos, cuando estoy pensando en mi respiración, intento de que nada más que mi respiración sea en lo que yo me estoy concentrando. O sea, estoy con toda mi atención en mi respiración, pero después me paso a mi cuerpo y recorro un poco mi cuerpo. Y en mi atención ahí yo ya no dejo de pensar en la respiración y estoy intentando llevar toda mi atención a mi cuerpo. Primero en los pies, después recorrer mis piernas, etc. Y después llevo mi atención vuelvo a la respiración, después llevo mi atención de nuevo a imaginarme o proyectarme o visualizarme a mí en el futuro o a dar las gracias por algo. Pero siempre estoy intentando que mi foco de atención sea único. O sea, que no intentar yo no digo voy a tratar de concentrarme en mi respiración y además en sentir mi cuerpo. Ahí como que ya son dos pensamientos, dos cosas y multitasking no es tan bueno. Para mí como principiante, quizás pueda haber alguien que ya tiene demasiada expertise en la meditación que tiene la capacidad de llevar esa como doble atención, claro. Pero yo creo que para un principiante el ideal es no hacerlo. Ese es un... Opinión personal, la verdad. No, ese es un muy buen punto. O sea, el riesgo de meditar en muchas cosas al mismo tiempo es que de partida uno empieza a confundir la distracción con concentración. Ah, claro. ¿Cachai? Que es lo que decía, en el fondo es lo que estás diciendo tú, que es que si es que yo me concentro en muchas cosas al mismo tiempo y no tengo una definida, entonces ¿cuándo sé cuándo estoy concentrado? Claro. ¿Cuándo me dejé de meditar? Al principio lo que queremos es entrenar nuestra capacidad para saber cuándo estoy concentrado y cuándo me distraigo. Por eso un objeto es la manera más fácil de hacer eso, porque si no estoy pensando en ese objeto significa que estoy distraído. ¿Sí? Después, como dice Tomás, la capacidad de atención se vuelve como más potente. Entonces uno puede tener más cosas en la mente sin distraerse. Pero eso ya es como... O sea, eso es como... Yo estoy jugando tenis, vamos a jugar tenis, y yo ya llevo jugando tenis 5 años. Y ahí yo puedo hacer tiros, no sé, tiros especiales, con efecto, lo que queráis. Pero para el principiante, foco a una sola cosa, por favor, porque si no... Ya estáis agregándole una dificultad gigante a tu práctica de meditación y meditar ya es difícil. Eso es muy bien dicho. Y podemos pasar ahora como a otro tip que puedo dar yo de lo que me ha ayudado a mí mucho en cuanto a meditar y convertir la meditación en un hábito. Es que yo me valoro mucho sentarme a meditar, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, aunque sea corta la meditación. El hacerlo todos los días lo valoro mucho más que, por ejemplo, con un ejemplo concreto, para mí es mejor meditar 5 minutos los 7 días de la semana que llegar, sentarme el domingo porque tengo más tiempo y meditar 35 minutos. Prefiero meditar 5 minutos, lunes, martes, miércoles, todos los días, es mejor que meditar un día 35 minutos. Justamente. Eso es como tip número 1, porque eso te va a ayudar, número 1, a convertirlo en un hábito, y número 2, meditar es como lavarse los dientes. Si yo me lavo los dientes así 2 horas, solo el domingo, igual me van a salir caries, ¿cachai? Pero si yo me lavo los dientes, ¿qué hago? Yo me lavo los dientes todos los días, y de repente son 2 veces, o sea, y hay gente que de repente se los lava hasta 3, pero... Para que la meditación sea efectiva es lo mismo que como el lavarse los dientes. O sea, si yo me lavo los dientes solo el domingo me van a salir caries igual, pero si me los lavo el lunes, martes, miércoles, jueves,
Claro. Ahí sí empiezo a percibir los beneficios de la meditación efectivamente. Y de repente, para eso, no se pongan metas tan grandes de un principio. Mm, Que no digas que vas a meditar 20 minutos todos los días si no vas a cumplir. mm, Mejor di, voy a meditar 5 minutos todos los días, que es una meta mucho más alcanzable, y empieza por eso. mm. ¿Cierto? Y después Sí. llegamos a, creo que ahí tú tienes un concepto de cómo ir manejando Ah. los tiempos. Justamente, bueno, cuando he enseñado grupos de meditación, cuando termina la primera sesión, una de las preguntas principales que va es: ¿cuántas veces crees que vas a meditar esta semana? Algunas personas son ambiciosas, dicen 5 al toque todos los días. Otras, Claro. más o menos, dicen yo creo que una, Una. así, de repente, porque no les interesa tanto en realidad. Pero la mayoría de las personas dice: mira, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor 3 o 4 veces en la semana, porque el fin de semana sé que no lo voy a hacer, yo creo que eso es algo que puedo hacer. Y la semana siguiente preguntamos: ¿cuántas veces han meditado? Y algunos dicen: mira, ¿sabes que no logré los 3 4 veces, pero logré 2? Ya, tenéis que mejorar un poquito, pero igual lo hiciste. Claro. Hay otros que dicen: mira, iba en las 3 4, pero en verdad como que me salió tan fácil que seguí nomás. Entonces, El momentum. el momentum. Mm. Entonces, lo principal de todo esto es poder hacer metas que uno pueda cumplir. Y ¿Sí? que te permitan construir el momentum. O sea, Eso. si yo pasé una semana en que medité, los 7 días de la semana medité 5 minutos, que 5 minutos, no me digan que no tienen tiempo para meditar 5 minutos, porque Claro. ahí sí que ya estamos complicados. Si uno no tiene 5 minutos para hacer algo que quiere, Tení 5 minutos para Instagram. Bueno, claro. inéditamente estamos haciendo esto en Instagram. Ahora pero- tienen 40 minutos para nosotros. Exacto, exacto. Pero bueno, eso, o sea, que ya el hecho de que yo ya haya meditado 5 minutos una semana entera me hace mucho más fácil que el Claro. octavo día, para mí va a ser mucho más fácil porque ya tengo mi histórico de, ya, compadre, ya medité 7 veces, 7 Soy- días, ya hice esta cuestión una vez Claro. más, no, listo. Ahí es cuando yo me vuelvo, si yo medito todos los días, me vuelvo una persona que medita. Si yo medito 35 minutos una vez a la semana, me vuelvo una persona que meditó 35 minutos una vez a la semana. Ah, Y nosotros lo que queremos es convertirnos en personas que meditan. meditar, Sí. exacto. Y aquí podemos responder una pregunta que tenemos de el Marcos Cid. Dice, hace tiempo escuché un truco para meditar, que era, espera tu próximo pensamiento, y la mente se quedaba en blanco por un tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿vais tú o yo? Dale tú. Yo voy a releer la pregunta porque no sé si la entendí de una a la primera. Yo la verdad, si soy honesto, no lo había escuchado. Por lo tanto, no puedo decir si funciona o no. A lo mejor sí. Hay varias como estrategias que uno puede tomar para dejar la mente en blanco. Pero recordemos que el objetivo no es dejar la mente en blanco. Que la mente se calme. Y de hecho, no hablemos más de dejar la mente en blanco, porque la mente no queda en blanco. La mente queda calmada, ¿sí? Con más espacio entre los pensamientos. La manera, o sea, que eso pase no es el objetivo, es como un efecto secundario. Es el efecto secundario de concentrarse en una cosa. ¿Sí? Entonces, y la manera básica en que eso pasa es que me concentro y me distraigo. Y me vuelvo a concentrar. Meditar se trata mucho más de aprender a desarrollar esa habilidad que de dejar la mente en blanco. Si nos enfocamos en el resultado, lo más probable es que no lo logremos. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en el proceso. Exacto. ¿Sí? Entonces, con respecto a si eso funciona o no, puede ser. Pero si es que no se vuelve un sistema, un proceso, como este que les digo yo, que es como concentrarse, desconcentrarse, volver a concentrarse, entonces no sé, no se vuelve como replicable en el tiempo. Quizás era concentrarse en la espera. Eso puede ser ahí puede ser lo que te referís tú a la espera, puede ser a la frecuencia con que a mí me llegan las distracciones. Mira, O sea, yo me trato de, si yo estoy concentrado en algo y me llegan distracción, pero si yo logro extender el espacio que hay entre mis distracciones, ahí estoy como concentrándome en la espera, por decirlo. claro. Mira, Pero sigue siendo, en verdad, la gracia concentrarse en una sola cosa. Ese es cuando yo digo voy a meditar, voy a traer mi concentración y mi atención a una sola cosa en ese momento. mire, de todas maneras, aquí hay algo que es importante. No lo voy a profundizar mucho, pero
cuando uno medita, cuando uno pasa la hora de meditación, porque hay como, generalmente las personas parten meditando 5 minutos, a veces 10, 15. Eso está excelente. Después cuando uno medita 30 minutos, algo cambia, como que es distinto, porque uno muchas veces al meditar el doble que la vez anterior, como que uno ve la meditación de una manera distinta, porque pasan cosas distintas. Cuando uno pasa de 30 minutos a 1 hora, también hay un cambio que es muy importante, porque la mente como que llega a un nivel de tranquilidad que nunca habías experimentado antes. Ahí el espacio entre los pensamientos empieza a aumentar mucho. Entonces uno es capaz de quedarse, por ejemplo. Distracciones. Claro, pensamientos, distracciones, Sí, no es lo mismo, pero- pero yo lo usé de manera intercambiable, pero no son lo mismo, muy buena precisión. Cuando ese espacio entre los pensamientos se amplía mucho, por ejemplo, si uno puede respirar 2 veces sin desconcentrarse, eso ya es un buen nivel de concentración. No es fácil. Imagínense, 2 veces, onda, inhalar y respirar, inhalar, exhalar, sin desconcentrarse una vez, eso significa que uno está así profundo. Claro, o sea, que seáis capaz de concentrar. Por ejemplo, yo cuando trato de hacer eso, busco así como la pared, como mis paredes o fosa nasal, y empiezo como a sentir cómo recorre cada, Claro. no sé si átomo de aire que pasa por las paredes de mi nariz, y cuando exhalo lo mismo. Y ahí, cuando uno mantiene ese nivel de concentración, e incluso a veces esto es interesante, porque uno puede estar concentrado en eso, que venga un pensamiento, uno lo ve y lo deja ir, y como que uno no engancha con esa atención, como que uno no alcanza a desconcentrarse. Vuelves a la respiración Al rápidamente. tiro. Como que uno lo nota y uno no se desconcentra de la respiración. Ahí es cuando la espera entre los pensamientos se vuelve como un objeto de atención, y respondiendo a la pregunta de Carlos, lo que pasa ahí, aquí ya empezamos como al plano como de las sensaciones y experiencias como que, no sé, por decirlo de alguna manera, son como estados alterados de conciencia. Porque cuando uno está en el espacio entre los pensamientos, la sensación y la experiencia que uno tiene no es describible por los pensamientos, porque es una sensación. En mi caso, que no creo que sea el de todo el mundo, cuando me concentro en la respiración, y lo que me ha pasado cuando llego a este punto es que siento como que me prendieron como una ampolleta en la cabeza, ya no siento tanto mi cuerpo y tengo un estado como de relajación como muy profundo y muy concentrado. Y siento como luz, como que estuviera bañado como en calor y luz. Y me puedo quedar así harto rato. Cuando he llegado a ese estado, a veces, no sé, paso desde la hora de meditación, me he mandado 2 horas de meditación. Así porque... Seguía. 2 horas de meditación porque en el fondo, cuando ya llegáis a ese punto en que ya los pensamientos no te llaman tu atención, como que te podéis quedar ahí todo el rato. Y es como que cada vez como que vais entrando más profundo. Y salir de ahí toma esfuerzo. A mí personalmente lo que me ha pasado, quizás yo nunca he meditado más de, creo que 45 minutos, ha sido lo máximo que he hecho, pero a mí cuando, no necesariamente por el largo de la meditación, pero cuando logro meditar bien y poner mi atención, estar 100% consciente de mi atención, lo que me ha pasado es que he sentido como la corriente en mi cuerpo, como que me da la corriente, como escalofríos, pero distinto. Pero eso, no, o sea, yo puedo, no sé, ahora último llevo creo que 2 meses seguidos meditando todos los días, y no me ha pasado en estos 2 meses. O me ha pasado, no sé, no creo que no me ha pasado. Claro. Entonces como que no es algo que yo busque, ni tampoco digo ya, si no me pasa esto, medité mal. Claro. No, para mí meditar ya es sentarme y ponerle atención a una cosa. Y como algo que me ayudó a mí mucho en el momento en que yo partí a meditar fue usar meditaciones guiadas. Usen aplicaciones, pueden usar Insight Timer, que es la que me gusta a mí, Calm es otra, Headspace, hay varias, o meditaciones guiadas por YouTube. Eso a mí personalmente me ayudó muchísimo a entender qué es meditar. Y por ejemplo, ahora en una próxima publicación que hagamos les vamos a compartir una meditación guiada que hicimos nosotros, que es acerca de la gratitud. Y ya la han hecho mucha gente, muchos de nuestros conocidos y familiares, y está buenísima. A todos les ha llegado muy profundamente, así que esperemos que estén atentos ahí a esa meditación que vamos a subir. La vamos a compartir en alguna de nuestras próximas publicaciones para que estén atentos. También tenemos en la página, también tenemos un post acerca de meditación donde ya hay 3 meditaciones de 5, 10, 15 minutos, que en el fondo son las
Para partir uno no necesita más que eso. Claro. Sí. Como decíamos, 5 minutos todos los días es mejor que un día de la semana 35 minutos de uno. Bueno, Sí o sí. Bueno, un poco ya, como para ir cerrando, o sea, no cerrando todavía porque todavía nos quedan responder algunas preguntas y si tienen otras preguntas también perfecto. Pero con respecto a este tema de las sensaciones que pasan en la meditación, por ejemplo, en el budismo zen nunca hablan de esto. Y de hecho, si uno lo pregunta, uno es mal visto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos obsesionamos con sentir cosas. ¿Sí? Y uno pierde el foco, que es aprender a concentrarse. Todo lo que pase entre medio de eso es como que uno fuera manejando Es y es como, secundario. claro, es el paisaje. Da lo mismo. No es lo importante. Lo importante es aprender a concentrarse. Como trayendo la ley de Pareto a todo esto, Claro. el 20% que me va a traer el 80% de los resultados de la meditación está en ser capaz de traer mi atención a una sola cosa durante un periodo de tiempo. Claro. No hay más, no se diga más, no se preocupen de nada más que eso. Si te pasan cosas, depende de qué cosa, ojo, pero las sensaciones principales son calor, frío, electricidad, sensación como... Esas son, diría que las sensaciones Clásica. principales, las clásicas. Si te pasan esas cosas, bacán, disfrútalas, investígalas, pero no te obsesiones con ellas, no es el objetivo. ¿Sí? Y por último, una estrategia para poder aumentar los tiempos de meditación es meditar todos los días, por ejemplo, 10 minutos, y cada semana aumentar. Ahí sí, volvió la conexión. Volvió una conexión. Repito lo que estaba diciendo. Todas las semanas meditar 10 minutos o el monto que Todos sea los que... días. Perdón, eso. Todos los días meditar 10 minutos o el monto que sea que tú estás meditando, y que después cada semana aumentar un minuto ese monto. Entonces, si yo una semana medité 10, a la semana siguiente medito 11. A la siguiente, Todos los días, o sea, de todos los lunes días. de Claro, de lunes a domingo medito 11. Después, de lunes a domingo medito 12. Después de lunes a domingo medito 13. Y un día de la semana medito el doble. Entonces, ¿cómo se ve eso? Que es recomendable que sea el domingo porque en general es el día que uno tiene más tiempo. El día creo el día que más uno la acomode. yo. Entonces yo medito 10 minutos todos los días y un día a la semana medito 20. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que después cuando medite 10 me va a parecer fácil. ¿Sí? Y la semana siguiente entonces medito 11 y después medito 22 minutos. Un día a la semana. La semana siguiente 13 y después medito 26. 26. Eran 24 antes, multipliqué mal. Está bien. Y lo que va pasando es que construyo el hábito y también aumento mis tiempos. Sí. Y otro tip que puedo dar yo, que es como con respecto al mindset que uno tiene de meditar, que es bajar un poco las expectativas de los resultados que vas a obtener de la meditación en el corto plazo. O sea, la meditación y sus resultados son como el gimnasio. Si yo llego y voy al gimnasio hoy día y me miro al espejo, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Estoy igual. Y si voy mañana al gimnasio y me miro al espejo, ¿qué va a pasar? Igual. Nada, estoy igual. Pero si yo logro mantener ese comportamiento por un periodo prolongado de tiempo, voy a efectivamente cambiar mi cuerpo en el gym. Ahora, la meditación es muy similar a esto. O sea, si yo medito todos los días esta semana, está bien, voy a percibir probablemente beneficios en el corto plazo, voy a verme como se me va a hacer más fácil concentrarme, voy a trabajar y voy a ser más productivo, etc. Pero no esperen que por meditar un día o una semana los resultados van a ser así, ¡guau!, apoteósicos. No funciona así el concepto y traten de mantener el hábito por 3 meses, 6 meses y ahí recién van a empezar a ver cómo se te hace más fácil estar presente, disfrutar de una comida con otra persona o estar con un grupo de amigos y estar en ese momento, no estar preocupado de que me van a responder en la entrevista de pega o el mail o la pega que tengo que hacer mañana. O sea, vas a estar mucho más consciente del momento, de la hora, de lo que estás haciendo. Entonces, eso como tip de mindset, no piensen en que los beneficios y lo que te va a pasar al meditar de un día para otro va a ser así como un cambio tan radical. Y ahora podemos pasar, voy a ir a buscar las preguntas que teníamos anotadas. Porque tenemos 3 preguntas que queremos responder.
Bueno, también un poco complementando lo que decía Tomás, los beneficios de la meditación los podemos ver de tres maneras. La primera es en el corto plazo o inmediato. Si yo me siento a meditar 15 minutos, yo voy a sentir, o dos cosas, o voy a sentir que no pasó nada, voy a sentir un poco de frustración, pero igual hubo un efecto, o lo que es más probable que pase es que me voy a sentir más relajado. Es como lo decía que Tomás, es como cuando voy al gimnasio. Yo no voy a ver un cambio en mi físico increíble la primera vez que voy al gimnasio, pero probablemente después del gimnasio me voy a sentir un poquito más cansado, a lo mejor con un poquito más descargado. Claro. Hay esos beneficios que son importantes, ¿eh? A mí me encanta entrenar porque cómo me siento después. Yo también, de hecho. Después vemos beneficios en el mediano plazo, ¿sí? Que es que vemos que ya no tenemos tanta ansiedad, que cuando nos ponemos ansiosos nos resulta más fácil calmarnos, que empezamos a entender mejor que nuestros pensamientos, como que empezamos a conocer mejor nuestra mente. Estos beneficios empiezan a mediano plazo, estamos hablando desde los 3 a los 6 meses. Y posteriormente ya tenemos los beneficios en el largo plazo, que es de un año en adelante, ahí es cuando empieza a realmente operar un cambio profundo en uno. Después de un año de meditar, yo aseguro, si uno medita un año entero, es imposible que uno sea la misma persona. Porque esta práctica, como todas las prácticas, te cambia. Si yo voy al gimnasio un año entero, es imposible que no vea cambios en mi cuerpo. Si yo medito un año entero, es imposible que no vea cambios en mi mente. Pero los beneficios los podemos entender de esta manera. Corto plazo, relajación inmediata después de meditar. Mediano plazo, mejor manejo de la ansiedad. O mejor manejo emocional, mejor autoconocimiento. Largo plazo es cambio profundo interno. ¿Sí? Reducción de estrés así, pero como tu nivel de estrés promedio, Claro. después de un año de meditar, tu nivel de estrés promedio baja así sustancialmente. Sí. Y eso tiene como consecuencia que cuando te pasa algo negativo, tu reacción natural es mejor y ya los beneficios se empiezan a notar como se nota cuando alguien va al gimnasio por un año. O sea, Claro. el cambio en el cuerpo es evidente visualmente. Ya no tengo que... Cuando yo veo a alguien que lleva un año yendo al gimnasio, es como es inminente que va al gimnasio porque Claro. se nota que ha tomado acción y ha cuidado su cuerpo por un tiempo. Permiso. Para poder responder las preguntas que teníamos. Y lo otro que a mí me ha gustado mucho es yo he percibido como beneficio, que quizás yo lo diría que es de mediano plazo, es el ser capaz de reconocer estos pensamientos que tú hablaste hace harto rato ya, que son pensamientos que no me sirven. Yo estoy... nos dice que nos quedan 20 segundos parece que uno no puede transmitir más de una hora. De acuerdo. Bueno, como beneficio, para dejarlo ya hasta aquí,